Amados hermanos, se nos fue la luz. Vamos a seguirlo grabando y ya ustedes lo voy a juntar todo y ya lo pueden ver el lunes, primeramente Dios. Vamos a continuar. Entonces nos quedamos en qué capítulo y qué versículo, hermanos. ¿Cuál leímos? Ya leímos todo el 4, ¿verdad? 5, 6 al 7. Falta el 6, no, el 5 también, ¿no? Estamos en Deuteronomio ahorita. Por eso, pero vamos en el 13, 5, ¿no? Ajá. Leímos el 4. Ya todo. Verso 5, y es el último de ese. Deuteronomios 13, 5, dice la palabra de nuestro Dios. Dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y si quitaras el mal, y quitarás el mal que hay en medio de ti. Fíjese bien, tal profeta, el que aunque hace un prodigio, pero te quiere desviar del camino del Señor. ¿Dónde está el camino del Señor? Nuevamente en su palabra. El que te quiere alejar de su palabra, dice que lo tenemos que echar fuera. ¿Por qué? Porque imagínense la contaminación en la congregación. Ah, no, es que yo tengo este don, y empieza todo el mundo a querer dones y a olvidarse de lo más importante, de nuestro Señor. Es lo que le pasó a Corintio. Por eso Pablo tuvo que poner orden en Corintio. Esto no queremos que pase en esta congregación. Ahí mismo en Deuteronomios, vamos al capítulo 18, 20, 22. Vamos a darle más rapidez porque se va el tiempo. Hechos 18. Deuteronomios 18, 20 y 22. Gracias. Aquí está el castigo a ese soñador de sueños o a ese profeta que ya lo leímos la semana pasada, pero tenemos que seguirlo diciendo. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo he de conocer la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, no ha hablado con presunción, lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Por eso les digo, si alguien cree que es palabra de Dios, no solo es quererla interpretar, es interpretarla y decir qué es lo que va a suceder. Si no sucede, no se vale, es que yo pensé, no, mire, si pasó era esto. No, usted no dijo eso, usted dijo algo parecido. ¿Sí me entiende? Ahí es donde nosotros nos quitamos el ego y, híjole, entonces no era palabra de Dios. Señor, ayúdame a discernir más, porque estoy diciendo cosas que van en contra de ti. Por eso tiene que ver sueño e interpretación al mismo tiempo. A no ser que fuera algo extraordinario, y para eso tenían propósitos definidos, como lo podemos estar viendo en diferentes pasajes de la Biblia. El Señor siempre usó símbolos fácilmente explicables y nos daba la interpretación. Ejemplo, Génesis 37 del 1 al 11, cuando José soñaba. Génesis 37 del 1 al 11. Vamos a ver varios, rapidísimo, para que vean los ejemplos. Génesis 37 del 1 al 11. Génesis está bien fácil, ya saben dónde está, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: habitó Jacob donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Israel, ¿quién es? Jacob. ¿Se acuerdan que le cambió el nombre de Dios? Más que a todos sus hijos.
que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. ¿Cuál fue el sueño de José? Él les dijo, ahora oíd este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba al derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ese fue el sueño. En ese mismo momento, sus hermanos entendieron el sueño. ¿Ven que Dios no deja a media nada? Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Cuánto tardaron en interpretar el sueño? Nada. En cuanto lo dijeron, ellos entendieron. ¿Quién les dio la interpretación? Dios. Luego sigue otro sueño. Soñó otro sueño. Y le contó a sus hermanos diciendo, de aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Entendió el sueño el papá o no? ¿Y se cumplió el sueño? Sí. ¿Cuándo? Cuando llegó a Egipto y se convirtió en el segundo después de Faraón. ¿No se inclinaron ante él sus hermanos? Pero la interpretación ya estaba dada. Ese tipo de interpretación se cumple. Ese es Jehová hablando. ¿Ya vio? Si no se hubiera cumplido, ¿quién había hablado? No era Dios. Así como José tenía símbolos claros, vamos a leer Génesis 28:10. Y va a entender una hermosa verdad hoy. Una perla escondida de las muchas que hay en la palabra de Dios. Génesis 28, 10 al 13. Jacob, ese Jacob que acabamos de leer, padre de José, tuvo un sueño. Hay muchos ejemplos, hermano, pero quise ponerles unos que usted entienda perfectamente la verdad de los sueños. Génesis 28, 10. Al 13, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó. Dice que soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿En lo alto de qué? De la escalera. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le repitió las promesas que le había dado a su padre, Abraham, Isaac, y ahora él. El sueño fue una escalera que subía y bajaba del cielo. A mero arriba de la escalera, oye y ve la voz de Dios. Nadie ha visto a Dios, entonces ¿a quién vio? A Cristo. Y le promete lo mismo que le prometió a su padre y a su abuelo. Esa profecía, él no la entendió, pero la creyó. Oyó la voz de Dios. ¿Quién le reveló el sueño? Dios. Y ese sueño, en 1 de Juan, capítulo 1, verso 51, por eso le digo que los sueños tienen que estar con la Biblia. 1 de Juan, capítulo 1, verso 51. No, no es 1 de Juan, nada más Juan, hermanos. Juan. Ya veo, San Juan.
Juan 1:51 o San Juan. Ya me andaba yendo para otro lado. Juan 1:51. Vamos a leer algo, una perla escondida. ¿Se acuerdan cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael? Natanael, el Señor le dice que lo vio en la higuera y dijo, ¿cómo me viste? Pues si tú estás acá, yo estoy allá. Y él se dio cuenta que él era Dios y se postra ante él. ¿Se acuerdan? Y Jesús le dice en el verso 51. Bueno, es de 50. Respondiendo Jesús le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Vean lo que le dice que va a ver. De cierto, cierto os digo, he aquí, delante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sobre qué subían y bajaban en el sueño de Jacob? Sobre una escalera. ¿Quién es la escalera? Cristo. Ahí está interpretado el Hijo del Hombre. ¿Qué nos estaba enseñando desde esa época con Jacob? Y cómo Juan, ahora por medio de Cristo, lo escribe, que él era el camino al cielo. La interpretación se cumplió. Él es la simiente que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Se acuerdan? Por tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Se cumplió. Por Cristo son benditas todas las naciones de la tierra. Y la Biblia siempre tiene la interpretación como sí misma. Ahora vamos a Daniel, otro sueño, otro soñador. Daniel, capítulo, ya vamos a acabar, 2, perdón. Daniel, capítulo 2. Danielito, capítulo 2. Se me atoraron los dedos. Después de Ezequiel, hermanos. Daniel, capítulo 2, verso 1 al 5. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Que también tuvo un sueño. Ahora ve algo que de verdad le va a impactar. ¿Cuál es la actitud correcta? En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. 2:1. 2:1. ¿Ya lo notaron? Nabucodonosor tuvo un sueño y se perturbó. ¿Y qué hace Nabucodonosor, que era un pagano? Pues llamar a los adivinos, ¿o no? Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Me encanta lo que hace Nabucodonosor. Me encanta. Porque así deberíamos de ser nosotros de escépticos. Y él no era cristiano. A mí interpretenme el sueño y díganme el sueño, pues no que son adivinos. ¿Se da cuenta? Por eso le digo qué peligroso es que digamos que soñamos. Fíjense lo que hace Nabucodonosor. El rey les dijo, respondió el rey les dijo, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibirás de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. ¿Usted cree que él no sabía el sueño? Claro que sí, si no, ¿cómo iba a saber qué soñó cuando le dijera? Pero ¿qué quiso hacer Nabucodonosor? A mí no me vean lo tarugo. O me dicen las dos cosas, o nada de que son adivinos. Ellos le dicen, Señor, eso es imposible. Eso nadie lo puede hacer. ¿Dónde lo dice? Vamos a leer Daniel, ahí mismo, el verso 10 y el verso 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda aclarar el asunto al rey.
Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. No nos haga esto, rey, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque nadie puede, si no es Dios, interpretar un sueño. Ahora, decir el sueño, solo Dios. Daniel se entera de eso. Vamos a ver el verso 17 al 23, la actitud correcta de un soñador. Luego se fue Daniel a su casa, le dice, espérenme unos días, le pide al rey, a los guardias del rey para poder interpretarlo, porque iban a matarlo hasta él y a sus compañeros. ¿Y qué hace Daniel? Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a los que había, a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. ¿Qué fue a hacer Daniel? A orar, hermanos. Señor, nos van a matar. Nadie va a interpretar eso, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Tú sí puedes. A fin que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Quién le dio la revelación a Daniel? Dios. ¿Cuándo? En la noche. ¿Cuánto tardó Dios en contestar? Nada. ¿Por qué? Porque esa es la actitud correcta de aquel que cree que sueña algo. Humillarse delante de Dios. Señor, si esto es tuyo, dame la interpretación. Si no, sé que no es tuyo. Y mejor no abro ni la boca. Entonces el secreto fue revelado, verso 2, 20. Y Daniel habló y dijo, sean bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. ¿Se fija la actitud de Daniel? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha de conocer el asunto del rey. ¿Esa es tu actitud? ¿O sales corriendo a contarle a todo el mundo tu sueño? Esa es la actitud correcta de un soñador. No era ni sueño de él. Pero él clamó a su Dios. Ahora imagínate atrevernos a decir, ¿es palabra de Dios? Ya saben la historia. Daniel no se equivocó. Y fue puesto en grande. Dios tiene propósitos para cada cosa. Y la vanagloria no es el propósito de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos sueños. A diferencia del Antiguo, Dios hablaba directamente en los sueños del Nuevo Testamento. Se le presentó a José, el padre y esposo de María, el padre de Jesús en la tierra. Mateo 1:20. Mateo 1:20. José se quería ir y dejar a María porque tenía un bebé que no era de él, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dice Dios en sueños? Y pensando en esto, en irse, ¿ya llegaron? Que Mateo está facilito, por eso pensé que ya habían llegado todos. Mateo 1:20. ¿Ya no falta nadie?
Gloria a Dios. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque los que está en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, aquí la Virgen concebirá un hijo. Y José, despertando, verso 24, del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. ¿Hubo necesidad de interpretar el sueño? Dios fue claro, mandó un ángel y le dijo exactamente lo que iba a suceder y cómo lo tenía que hacer. Pero recuerden, todavía no se cerraba la Biblia. Ahora, si te dicen algo que no está en la Biblia, no, eso no es de Dios, porque la Biblia no lo menciona. Más adelante, verso 2.12, capítulo 2.12. Ahí adelantito también nuevamente se aparece a José. Y nuevamente se demuestra que Dios en estos postreros tiempos habla claro. Ya vimos que cuando hablaba por medio de señales, había intérpretes inmediatamente. Y ahora vemos que ahora habla directamente. Dice la palabra de Dios en Mateo 2.12. Cuando los magos llegan, Herodes les dice que vayan y que regresen y que digan dónde está el niño. Pero siendo avisados, verso 12, por revelación en sueños, no volvieron a Herodes, regresando a su tierra por otro camino. Fue claro. Dios les dijo, no regresen por ahí, regresen por otro lado. Y ellos obedecieron inmediatamente. Hay claridad en los sueños cuando Dios habla. Y en el 27:10, bueno, no. Por lo más importante, mis amados hermanos, que se los dejo luego, es donde la esposa de Pilato le dice a Pilato que no le haga nada a ese hombre porque ha estado soñando cosas por él. Pero ese no lo quiero porque no dice muy claro qué. Pero sí, pasó. Quiero leerles mejor lo que dice 2 de Corintios 12 del 1 al 6. 2 de Corintios 12 del 1 al 6. Y con este vamos a cerrar la palabra de Dios. 2 de Corintios del 1 al 6. ¿Sí se acuerdan dónde está Corintios? 2 de Corintios 12. ¿Sí dije el capítulo? Creo que no. 12 del 1 al 6. Si alguien podía gloriarse, si alguien podía decir que había sido llevado y no supo si en sueños o en espíritu, él no supo, era Pablo. Pablo tuvo revelaciones que ninguno de nosotros ha podido tener jamás, ni tendremos. Y sin embargo, Pablo muestra su sencillez y humildad, cual cristiano debemos ser. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él tuvo visiones, él tuvo sueños tal vez, y él no entiende cómo. Él podría haber sido el más grande de los apóstoles en presumir su cercanía con el Señor. Y sin embargo, igual que Cristo, fue igual de humilde y sencillo. Él echó por basura todo lo que sabía para aprender de Cristo. La vanidad nunca estuvo en él. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice qué privilegio. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, palabras que ni él entendió, que no les ha dado al hombre expresar. No es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré
Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Podía gloriarse y no lo hizo. Él podía ser un presuntuoso de esos profetas que andan viajando y recorriendo el mundo con sus sueños y profecías falsas. ¿Por qué no aprenden de Pablo? No podemos ver más de lo que somos, hermano. Y la Biblia nos enseña de manera clara y contundente que no somos más que nuestro Señor. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, de inmediatamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Cuando Dios ve que uno de sus siervos está queriéndose subirse en el ego, también Él pone aguijones para que sigas en la tierra, para que sigas dándote cuenta que dependes de Él y no de tus palabras ni de tu poder. Pero hay muchos que se burlan. Y se burlan porque siguen diciendo y creyendo que lo que Dios dice es palabra de Dios. Que tu sueño no te perturbe, mi amado hermano. Preocúpate por conocerlo al 100 en su palabra que cualquier otro sueño. Lo que es de Dios es claro y tú vas a saber qué hacer. Lo que no, no viva preocupado. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por tan hermosa enseñanza. Padre, maravilloso Señor, Rey del cielo y de la tierra, ayúdanos. No queremos que el ego se nos suba nunca, Señor. Ayúdanos a entender que más que otra cosa debemos de buscar tu palabra, de buscarte a ti, de buscar tu rostro y no de pensar en interpretar cosas que tal vez no son ni tuyas. Ayúdanos a discernir, a ver las cosas como lo acabamos de estudiar, conforme a tu palabra y voluntad y no el ego del hombre. Clamamos, Señor, con todo el corazón por todas esas personas que están siendo engañadas, por esos falsos soñadores y profetas. Ayúdales, Padre, ayúdales, sácalos de ahí, Señor, y llévalos al camino correcto. Y a esas personas que tal vez han sido también engañadas y han aprendido mal y piensan que están bien, ayúdales a cambiar, a que a través de tu palabra, como un día hiciste conmigo, nos demos cuenta que no somos nada y que no son dones tuyos, que también el enemigo da dones para que destruyamos a otras personas. Un día me enseñaste la verdad y sacaste a este varón de la inmundicia para ser predicador tuyo. Nunca lo imaginé. Pero gracias, Señor, por tu misericordia. Esa misma misericordia que tuviste con este varón, tenla con aquellos, Señor, que tal vez están creyendo que están bien. Y ayúdenos a cambiar. Enséñeles la verdad. No permita que se siga perdiendo tanta gente, Señor, por causa de la mentira y el engaño de otro. En tus manos ponemos esta congregación, Señor, y a todo Biblia Libre. Guíenos, denos fuerza, fortaleza. No nos haga, Señor, perder jamás el camino que es Cristo Jesús. No nos deje, Señor, perder jamás la voluntad que usted tiene en su palabra. Denos fuerza y fortaleza. Denos sabiduría y permítanos seguir caminando en santidad para usted, amado Padre. Se lo pido y suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, mis amados hermanos, nos despedimos. Esperemos que la semana que entra no falle la luz. Un abrazo a todos.